Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. José Antonio Crespo, doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, ojalá de veras tuviera la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias. A veces sugiere que sí, otras veces dice que no conviene. Después de que se exhibió el video de su hermano la semana pasada, él escribió un Twitter diciendo que si se llegara a las últimas consecuencias en el caso de Lozoya, en México daría un ejemplo mundial, lo cual yo coincido. Pero si no lo hace, es decir, si no se llega a las últimas consecuencias y todo queda simplemente en los dimes y diretes y en el show mediático, yo digo que México va a quedar como una burla, porque ya ha habido varios países que a partir del escándalo de Odebrecht han llamado a cuentas a políticos muy encumbrados, incluyendo presidentes, etcétera. Sí. Entonces, ojalá que sea en serio, pero este juego de la consulta es una más de las maniobras que a él le gustan, porque por un lado puede ser también muy mediático, jalar mucha la atención, generar mucho apoyo político para su propia causa, pero por otro lado también quizá le permita, si eventualmente se decide tratar de llegar a las últimas consecuencias con los involucrados de este escándalo, eso que a él le gusta decir, pues yo no fui, fue el pueblo manda, yo se lava las manos, yo no soy verdugo, lo dijo en la mañana. Sería una forma, digamos, de llevar a cabo algo que en principio él quiere que ocurra, como fue con el aeropuerto de Texcoco, pero sin asumir plenamente la responsabilidad, como echando, digamos, al pueblo por delante para decir son ellos los que quisieron, yo nomás ejecuto la voluntad del pueblo. Es una de esas maniobras que le gustan a él mucho y quiere, y al parecer quiere ir por ahí otra vez. Pero efectivamente la ley no es cuestión de consultas, no se puede poner a votación de mano alzada ni en un mitin, ni siquiera en una consulta constitucional. Aquí en principio, si se tratara de una consulta constitucional, tendría que coincidir con la fecha de las elecciones federales del año que viene. Efectivamente, se requiere un número de firmas de ciudadanos o una mayoría clara en el Congreso o una iniciativa presidencial. Él puede simplemente decir que se haga la consulta y se hace, pero pero probablemente no en este tema. Hay algunas restricciones en la propia Constitución de cuáles temas no pueden ponerse a consulta ciudadana. Por cierto, curiosamente uno de esos temas es el de parar o detener una obra de infraestructura que ya esté avanzada. Es decir, el aeropuerto de Texcoco no pudo haber sido sometido a una consulta constitucional porque está explícitamente prohibido, porque ya estaba avanzada esa obra. Y por eso probablemente la hizo por su lado. Pero también dice la Constitución que una vez que se reúnen esos requisitos, la Suprema Corte tiene que revisar el tema y decir procede o no procede. Y yo estoy seguro que incluso si el propio presidente dijera va a la consulta y vamos a hacerla sobre este tema, sobre las investigaciones a los expresidentes, si se trata de una consulta constitucional, la Suprema Corte estoy seguro que diría esto no se puede someter a consulta. ¿Por qué? Porque las leyes se aplican cuando hay elementos, como tú lo señalabas, se aplican cuando hay indicios claros, cuando hay una denuncia, ya la puso Lozoya. Entonces la investigación tiene que proceder al margen de lo que la gente opine o no. De hecho, ya está la denuncia como tal, ya no se requiere una consulta. La investigación tiene que proceder por parte de la Fiscalía y desde ahora no esperarnos a la consulta que se haría el año que viene. Y aún en esa instancia, sí. Y aún en esa instancia, perdón, José Antonio, el presidente volvería a, digamos, a salirse con la suya, que es muy hábil para el tema, diciendo, como dices tú, si esto llegara y la Suprema Corte de Justicia dijeran, señores, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no procede, no se puede consultar al pueblo sobre este tema, pues el presidente podría lavarse las manos y decir, pues lamento la falta de voluntad de los magistrados, pero yo acato y apego porque soy un hombre de instituciones. Así es, seguramente diría eso, se lavaría también las manos al decir, pues consta que yo lo intenté, consta que yo quise preguntarle al pueblo.
pero pues la Corte es la que no quiso, y quién sabe qué de calificativo les pondrían, ¿no? Si de conservadores o qué sé yo. Pero al margen de la consulta, que yo por lo mismo creo que no va a ocurrir, no creo que va a haber esa consulta, salvo que decida hacer una consulta de las que a él le gustan, por fuera de la Constitución, por encima de lo que establece la ley, a lo mejor no a nivel nacional, sino con una muestra del 1 o 2%, como hace las consultas. Solamente esa vía le quedaría, pero se trataría nuevamente una consulta por fuera del marco legal y de la Constitución, como varias de las que ya ha hecho. Ya sabemos que a él eso de la ley no le preocupa demasiado. Eso del Estado de Derecho, pues es mera retórica. Pero una constitucional no podría. Pero al margen de lo que él diga, si quiere o no, ya está la denuncia presentada por Lozoya. Tiene que avanzar la investigación. Y si hay las pruebas suficientes, y si Lozoya se supone que tiene las pruebas, más allá de videos que eventualmente no tienen fuerza legal, no tienen fuerza probatoria. Si tiene otras pruebas que sean más contundentes, entonces la Fiscalía no tiene que esperarse ni a la consulta ciudadana, ni si al principio, ni si al presidente quiere que se haga la investigación o no. Se supone que ya tiene enfrente una denuncia que tiene que investigar. Y si consigue las pruebas o se le aportan las pruebas, como se supone que va a ocurrir con el propio Emilio Lozoya, pues entonces adelante. Lo que proceda, si se encuentra culpabilidad de alguno de ellos, se tiene que aplicar la ley. Si los elementos probatorios no son suficientes o no se puede demostrar, por lo tanto, la culpabilidad de los imputados, pues ni modo, pero la investigación tiene que avanzar, tiene que ir a las últimas consecuencias, por supuesto, porque ya está la denuncia presentada. Ya no tiene nada que ver la consulta o no consulta de la que habla López Obrador. Doctor José Antonio Crespo, muchas gracias, que te vaya muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.